me encanta que cuando justo hicimos para grabar, tú dijiste, es mi momento de estar aquí. Es como, esto es que vamos a jugar, ¿verdad? Esto significa que es hora de jugar. Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra. y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos aquí por fin de vuelta con los vídeos de Ayu por orden cronológico. Si estamos aquí las dos, una que ha ido al concierto y una que está pretendiendo que ha ido al concierto, pero sí, no ha ido. La Almendra fue tan increíble que me trajo una camiseta, que eso que le dije que no me trajese nada. Yes. Se lo dije. No le hice caso. Gracias. Llevamos mucho tiempo sin reaccionar a Ayu porque nos fuimos de vacaciones, nos mudamos, la vida, cosas. Aquí estamos, sentadas en el suelo de nuestra casa. Hoy vamos a estar reaccionando a su single Bibi. ¿Bibi? ¿Es Bibi? ¿Se dice Bibi? Sé que es Bibi. ¿Es Bibi? Ok, pues Bibi. Aquí pone Bibi, en coreano Pipi. Es que es el Bibi. Así que confiamos. Siento que es decir, para mí siempre ha sido como un claxon pipi. Como un claxon. Yo estaba pensando en todo el tema de Tweety. También. No sé, Pero eso es en castellano, que es pío pío. Venga, así funciona mi cerebro. Si es el primer video que veis de nosotras, hemos reaccionado a todos los envíos de Ayu antes que Bibi. Ya, los podéis ir a buscar por el canal y seguiremos reaccionando a todos sus videos hasta llegar a la fecha actual, actual. al final. Sí, hasta que esta señora siga sacando música, básicamente. Exactamente. Vamos a estar, como siempre, leyendo primero los lyrics y luego haremos el envío. I like it. Yeah. Creo que, aparte de la canción con G-Dragon, que es cuando más directa ha sido con el déjame en paz. Sí. O sea, mind your business. Yes. Mind your business. Leave me alone. Sí. I can do whatever I want. Hay un stage mix de esta canción que es top. Yo creo que te lo dije, este fue el primer Sí. comeback que yo conscientemente seguí de Ayu. O sea, que es bastante posible que yo haya visto mucho contenido de esto. Pues Recuerdo ver el envío. el stage mix es top. Y como el dance practice. O sea, Es recuerdo que ver mucho contenido de esto. Es memorable la canción. Sí. No sé qué impacto tuvo esto en la música, en la industria musical, pero a estas alturas de su carrera, de Ayu, que ya tenía un recorrido bastante largo, que ya tenía una imagen, que ya tenía una fama, ¿no? Me parece súper bien que pudiese darle voz a esto y decirlo, pese a lo que pudiese pasarle. O sea, me da la sensación de que Ayu siempre ha sido un artista que era un poquito igual. Hasta cierto punto, pues eso, lo que dijiste de ella, que ella está ahí por la música y para hacer sus cosas y... Claro, es decir, creo que es una artista que, a pesar de tener lyrics así, no es que haya causado demasiada controversia. No, dice las cosas claras. Y decir, ella vive su vida, y su vida en realidad es muy tranquila. Claro. O sea, me gusta el verso 4. I don't care what your secret is, all of your stories. Let me politely decline, not my business. I like this one. Like, let's not. I just don't care. Yeah, it's fine. Sí. I like it. Vamos a ver el envío de Bibi. No escucho nada. Yo tampoco. Ahora, ok. Oh, wow. 요즘엔 뭔가요 내가 색 탐색하는 불빛 스캐너 오늘은 몇 점인가요 jealous 쟤는 대체 왜 저런 옷을 좋아해요 기분을 알 수 없는 그 표정은 뭐람 내가 달라진 건 아마 스트레스 때문인가 걱정여셔도 참 Yellow C-A-R-D 네선 넘으면 침밤이야 매너는 여기까지겠어 Please skip the Hello stupid ID 그선 넘으면 정색이야 babe Stop it 거리 유지해 confident No Come on with an anything I don't care 당신의 비밀이 뭔지 저마다의 사정 역시 정중히 사양할게요 Not my business I need one of those. Still me 너의 하늘 날까 없이 I'm sure
my gosh. 바빠지는 눈빛. Checking. 들린 그림 찾기. hashtag이 꼿꼿하게 걷다가 삐끗 넘어질라. 다들 수군대는 걸 자기는 하나 몰라. 요스파리 반개를 어울린다나. 문제야 자꾸 참. 그래서 넘으면 침범이야. 삐. 매너는 여기까지 있어. Please skip the la 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 la. Hello stupid ID. 그 선 넘으면 정색이야, babe. Stop it, 거리 유지해, cause we don't No. come up with an 편하게 하지 마. 어머니 너 말 알아들어. 에이 아직 모를걸. 내 말 틀려 또 나만 나빠. 깜빡이 켜 교양이 없어 knock. 또 상대 안에 block. 잘 모르겠으면 이제 좀 와워 babe. Repeat 참 쉽지 right. Yellow CARD. 이 선 넘으면 침범이야 babe. 매너는 여기까지 is my mind. Please skip the la. Hello stupid ID. 그 선 넘으면 정색이야 babe. Stop it, 거리 유지해, cause we don't know. Come on with an anything. I love it. Es tan buena esta canción. Yes. Tiene un montón de... Es decir, el fanchat es súper fácil. Porque es básicamente como que... Y haces el beep como en reflejo. Ella hace beep y luego haces tú. No, haces beep. cute. I love that. Entonces el fanchat es muy fácil. Me encanta visualmente, sé que tiene MVs maravillosos y que cuentan una historia, o sea, como muy producidos. Y esto es como muy sencillo, pero tiene un lenguaje visual muy fuerte, con toda la historia del color y todo lo que intenta representar. Yo creo que en algún momento te pregunté, ¿es el amarillo representativo de IU, igual que Lilac? Porque yo recordaba de esta era mucho el amarillo en todo. Este envío no lo había visto, creo que lo está confundiendo con Blooming. Pero igual recuerdo mucho la presencia del amarillo. Y eso, que está siempre presente, como usa los colores tanto el amarillo como el verde y el rojo. Este plano me encanta. Quizás no quiera representar esto, pero para mí es ¿cómo se llama? ¿Goldfish? El fish in a fishbowl. Efectivamente, el pez en una pecera, ¿no? Y está el pez mirándola a ella y ella mirando al pez en esta habitación en la que no hay nada aparte del, creo que no es el teléfono amarillo o lo que sea, que hay ahí abajo, ¿no? O sea, que eso es como muy simple pero muy cuidado visualmente y muy directo en lo que quiere representar, ¿no? Como esta habitación con el spotlight y además está en la esquina, ¿no? O sea, es como está arrinconada y enfocada. Es decir, para mí esto refleja un poco lo que significa la perspectiva. También. Es decir, si ves todos los elementos están dentro de este cuadrado amarillo y creemos que ahí tenemos toda la imagen, pero te das cuenta que hay cosas fuera de la imagen que también contribuyen a eso, ¿no? Y la luz solo está encendida en eso, pero todo lo demás también juega una parte, entonces un poco de perspectiva de cómo se enmarcan las cosas. Y me encanta que ella está como dentro de esa habitación donde todo está perfectamente colocada, que se entiende súper bien cuál es el foco de atención y ella está afuera como con esa actitud súper pasiva, me encanta su cara. Entonces que está ahí como, "Ye look at you". "Ye look at Bobby". Preguntaba todo lo que quieras ver. Ya, es que ahora solo se ve el lomo de Bobby. It's fine. Eso, súper, aquí con eso, la línea de meta. Este plano me encanta mucho, ¿no? Lo del encuadre, de estar fuera, estar siendo retratada como te ven, y luego está ya desde fuera.
Sí, es también existe fuera de sí, fuera del box, ¿no? Sí. Que la quieren encasillar como que IU es esto. Y ella siempre está diciendo pues no soy esto, soy todo. Experimento y lo hemos visto a través de todos los MVs que hemos visto hasta ahora. Siempre nos sorprende con los ritmos musicales que incorpora y que los vuelve suyos, ¿no? Porque en todas las iteraciones que la hemos visto siempre ha tenido esa esencia de quién es ella, Sí. ¿no? Luego esta interpretación de todas las personas que quieren hablar con ella y quieren saber de ella y es como que, tío, como que no quiero. Y aún así en todo el envío estamos viendo, ¿no? Como hay este sobrecolapso de información, ¿no? Y está como, no, simplemente déjenme en paz. Pero está todo el tiempo en el punto de mira, ¿no? Pues como tú has dicho, con el encuadre donde te llama la atención. O quiere, de alguna manera, se le está haciendo el foco de atención, no tiene por qué ser ella misma. Y también, es decir, con esto de que vemos números en la mira, también representa que las personas que están tirando los dardos están ganando algo. Sí. Están ganando puntos o están... Entonces, como ella está diciendo, la gente que escribe cosas o que habla de cosas lo hace por un interés propio, no tanto por mí. Claro, igual no está tan implícito en las lyrics eso, pero por eso digo que me parece que tiene tanto impacto el MV con lo que está queriendo representar. Como habla esto de trazar las líneas y tal, que de nuevo tenemos el color amarillo que lo representa esta habitación con esta división, me parece que también es muy representativo de... Es un poco lo que hablábamos antes con la otra habitación que tenía el triángulo. Igual. Esto es lo mismo, ¿no? Y aquí me gusta cómo cambia de color, ¿no? Y de repente está un poco más integrada con el resto de cosas. Es que yo también veo... Y se la ve como más de cerca, no tan de lejos. Veo esa toma en la que sale con la chaqueta vaquera, que es un poco... Tal vez como personas que la pueden estar impersonando, es decir, como intentando ser ella, de la buena y la mala forma. Y está buenísima, o sea, amo el maquillaje, amo el estilismo. Yeah. Obviamente la corrección de color es maravillosa y juega súper bien con los colores complementarios. Es súper agradable de ver. Sí. Muy armoniosa. Además te la ves súper soft. Sí. Para lo duro. Sí. Que, o sea, no es que sea duro lo que está diciendo, pero es una temática, ¿no? Un poco... pues eso. Claro, se la pueden tomar como agresiva. Claro, efectivamente, ¿no? Es un poco harsh. Y la canción también es súper... Sí, es súper chill. Chill, ¿no? O sea, esto tenía que ser un diss track. Y lo ha hecho muy soft. Sí. Y me gusta de nuevo ese contraste. Este mes que no hemos estado haciendo nada de contenido, he estado escuchando mucho en Dinsi. Es que no la reconocía tanto. Hay ojos. Y la playlist que me hiciste. Cuando salga mi resumen, mi Spotify, ¿cómo se llama? Sí, el Wrapped. Va a estar ahí Ayu bastante, la verdad. Vamos a seguir reaccionando. Yo me gustaría ver es el palette que tiene con Day6. ¿Es palette? Sí. Decidnos si lo queréis ver porque yo lo quiero ver porque amo a Day6 y quiero ver a Ayu con estos señores porque me encantan. Así que si lo queréis ver, decídnoslo, si no me lo pongo inmediatamente porque tengo muchas ganas de verlo. Y nada, dejadnos como siempre comentarios, os vemos, os apreciamos y mientras tanto seguiremos reaccionando al resto de MVs y filmografía de Ayu. Yes. Así que eso. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.